Muy bien, empezamos entonces el tema de hoy día, que es los costos relevantes y el enfoque de contribución, que como comentábamos se refiere a el uso de los costos para la toma de decisiones. La empresa hasta este momento ya ha implementado un sistema de costeo. Se entiende que el mejor sistema de costeo a la fecha es tener un sistema de costeo ABC. Con eso logramos asegurar que el proceso de cálculo sea lo más preciso para obtener datos y resultados mucho más precisos. Con esos resultados nosotros vamos a poder utilizarlos en la toma de decisiones. Para poder usar los costos en la toma de decisiones, un aspecto básico es que estemos seguros que el cálculo de costos que hemos realizado esté hecho de manera razonable para no tener decisiones equivocadas. Y ahí viene lo siguiente: si utilizamos los resultados de un sistema de costeo tradicional, los resultados van a diferir totalmente a un sistema de costeo ABC. Por lo tanto, la mejor opción es utilizar un sistema de costeo ABC para tener información de costos y sobre esa base utilizarlos para el proceso de toma de decisiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es justamente el impacto de la metodología de costeo en los inventarios, ¿no? Si nosotros no calculamos adecuadamente los costos, nosotros podemos tal vez tener un mayor o menor pago de impuesto a la renta, porque sabemos que la renta o la utilidad se determina restando de las ventas el costo de ventas, y ese costo de ventas tiene que ser calculado con un sistema de costeo, y luego le tenemos que restar los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, otros egresos, para tener la utilidad neta, y sobre esa base pagamos el impuesto a la renta. Si no calculamos adecuadamente el costo de venta con un sistema de costeo lo más cercano a reflejar los costos según la realidad de la empresa, podemos correr el riesgo de calcular un valor mayor de coste de venta, un menor valor de coste de venta por cada uno de los productos, y por lo tanto por el mix de productos tendríamos un costo de venta mayor o menor, que nos va a llevar a pagar más o menos impuestos. Generalmente, en mi experiencia, he podido notar que al poder utilizar un sistema de costeo tradicional, el enfoque es que se tiene que pagar más impuestos a la renta, y eso es lo que no debería ser. Eso es por un lado, el impacto tributario. Por otro lado, también el poder tener esa data de costos con un cálculo no razonable nos va a llevar a tomar decisiones, pero que nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Como ya hemos visto nosotros en los ejercicios de costeo ABC, hay una diferencia entre el resultado que obtenemos en el costeo ABC y en el resultado que obtenemos en un costeo tradicional. Sabemos que como primer objetivo tenemos que calcular el costo unitario de un producto terminado. Al calcular el costo unitario del producto terminado, a ese valor lo ingresamos al almacén de productos terminados. Y en ese almacén, haciendo un método de valorización de inventario, lo que hacemos es valorizar las ventas, y esa valorización en términos de costo de las ventas es el costo de venta. Por lo tanto, si nosotros tenemos diferentes metodologías o sistema de costeo, vamos a tener una variación, ¿no? Vamos a tener una variación. Por lo tanto, vamos a tener un mayor o menor costo, y eso es lo que va a implicar en un mayor o menor impuesto a la renta. Por ejemplo, nosotros en el método 1 tenemos un valor de costo de venta de 5.190, y aplicando el método 2 tenemos un valor de 5.189.6. En este caso son pocas unidades y costos unitarios pocos, pero recordemos que una empresa no tiene solo 3 productos terminados y no vende solamente 200 o 300 unidades, venden mucho más. Por lo tanto, el impacto en el año sí va a ser razonable, va a ser relevante, y por ello es importante asegurar que el sistema de costeo adecuado sea el que nos dé los resultados para uso en la toma de decisiones. Entonces, el primer punto de partida es asegurar tener un sistema de costeo para tener datos de costos calculados lo más razonable posible, y es utilizarlo en el proceso de toma de decisiones. Sugerencia: las empresas deberían tener implementado un sistema de costeo basado en actividades. Teniendo eso implementado, ¿qué hacemos nosotros? Calculamos por cada periodo los resultados de los costos. Lo que tenemos que hacer es un análisis de esos costos, ¿no? Cómo están los costos aumentando, disminuyendo,
cuáles son aquellos costos más relevantes, menos relevantes, cuáles aquellos costos que tienen más porcentaje en la estructura de costos de la empresa, qué centro de costos tiene más consumo de costos, y todo eso ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder reducir los costos. Reducir los costos y poder contribuir a la mejora o el incremento de la rentabilidad, como primer punto importante. Por ejemplo, una herramienta de análisis de costos es poder elaborar un estado de resultados por cada producto. Recordemos que generalmente el estado de resultados que se elabora es un estado de resultados a nivel de toda la empresa, donde hay un conjunto, un total de todos los productos. Sin embargo, si tenemos un estado de resultados total, no sabemos cuál es la contribución de cada uno de los productos a el resultado de la empresa en total. Por eso, si tenemos nosotros un estado de resultados por cada uno de los productos, vamos a poder observar cada uno de ellos cuál es su nivel de contribución respecto a la utilidad. Seguramente nos daremos cuenta cuáles son aquellos que contribuyen más, cuáles son aquellos que contribuyen menos, cuáles son aquellos que generan pérdida, para poder tomar las decisiones inmediatas para poder justamente lograr tener un mejor resultado, ¿no? Como vemos aquí, el producto B genera una utilidad negativa, o sea, una pérdida. Si solamente esa utilidad se volviera a cero, podríamos esperar que la utilidad total pueda incrementarse en ese monto. Entonces vemos oportunidades de mejora. Por ello, al poder tener esta información, en base a los resultados, lo que hacemos es analizar dicha información, poder plantear algunas decisiones, tomar las decisiones en busca solo de la mejora, ¿no? Un primer tema importante es que nosotros vamos a hacer mejoras, vamos a poder tomar decisiones, siempre buscando en el impacto positivo en la rentabilidad. Si tenemos una propuesta de mejora y esa mejora no justifica una mejora en la rentabilidad, entonces esa mejora no se debería implementar ni ejecutar porque no está impactando de manera positiva. Para ello, un elemento importante de poder establecer si la mejora o no impacta en el resultado es también poder saber costos de futuro para poder evaluar el resultado futuro y poder validar si la herramienta o la propuesta de mejora se deba implementar. Todo ello nos debe llevar a tener un control de costos. Al conocer los costos, al conocer cómo se comporta, cuáles son las tendencias, al asegurar que los costos calculados son razonablemente válidos, podemos nosotros controlar esos costos, definir parámetros, definir tope, definir metas, poder tener todo este control para poder utilizarlo en el proceso de formulación presupuestal y poder llegar pues a construir metas futuras de costos para que luego en la ejecución real se deba cumplir, ¿no? El control de costo es importante para mantener la uniformidad del comportamiento del costo y sea fácilmente previsible y sobre todo orientado a mejorar el resultado cada vez en cada periodo. Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, caballeros, por favor? A ver, hay un... Pregunta, Valle, dice, ¿hay un porcentaje promedio que se debe considerar en el costo de ventas? No, no hay un porcentaje promedio. El costo de ventas normalmente representa el mayor porcentaje de los costos en una empresa industrial. Pero muchas veces, dependiendo del sector, podemos observar que los gastos de ventas superan o igualan el porcentaje en la estructura de costos. Cuando hablamos de estructura de costos, estamos hablando de colocar el costo de materiales, el costo de mano de obra, el costo indirecto, sumado todo ello sería el costo de venta, gasto administrativo, gasto de venta, gasto financiero, que sumado todo sería el 100%. Si calculamos cada uno de ellos dividido entre el total, entre el 100%, podemos tener el porcentaje en la estructura de costos. Entonces, en algunos casos son los gastos de ventas que llegan a igualar o estar similar, o en algunos casos, dependiendo del tipo de empresa, superar. No hay un porcentaje, llamémosle adecuado. Lo más importante es saber que ese costo de ventas ha sido calculado de manera razonable. Pero de manera práctica sí podemos decir que el costo de venta representa siempre uno de los mayores porcentajes de estructura de costo. Está bordeando entre el 40 hasta el 70%, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Ok. Gracias. ¿Alguna otra consulta más, por favor?
Muy bien, entonces habíamos dicho nosotros que primero tenemos que tener en cuenta que debemos asegurar que el sistema de costeo que apliquemos sea el sistema de costeo que nos asegure tener cálculo de costos de manera razonable, ¿no? Aquí tengo otra consulta en el chat, a ver un ratito. Ok, gracias a Onías. Entonces, partiendo sobre esa base, decimos nosotros lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener presente para usar los costos para la toma de decisiones? Entonces, hay varios temas importantes que considerar aparte de lo que ya hemos mencionado. Uno de los primeros temas que tenemos que considerar es que la información de costos que tenemos ya calculadas nos va a servir solo para decisiones de corto plazo. Es decir, las decisiones sobre la base de los costos son decisiones que en temporalidad solamente la vamos a utilizar para un plazo de un año. Cuando se trata de un mediano plazo, un largo plazo, y necesitamos hacer costos para esas decisiones, pues no solamente con el tema de costos será suficiente, sino tenemos que también considerar aspectos financieros. Entonces, para el corto plazo, podemos tener costos para el uso de la toma de decisiones, para el mediano y largo plazo serían costos más finanzas que tenemos que aplicar. Ese es el primer aspecto importante. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es que los costos que nosotros hemos considerado para calcularlos, ahora debemos expresarlos en una estructura de costos fijos y variables. ¿Por qué? Porque como estamos nosotros teniendo la información de costo para la toma de decisiones, se ha mencionado que la clasificación de costos en fijos y variables debe ser no para calcular costos, sino para usarlo en la toma de decisiones. Porque el costo variable tiene un comportamiento distinto al costo fijo dentro de las decisiones. Ese es el segundo aspecto importante. Como tercer aspecto, tenemos que nosotros, ante cualquier decisión, tenemos que basarla en función en el impacto en la rentabilidad. Si tenemos una propuesta de mejora, esa propuesta de mejora debe medirse, debe evaluarse cuál es el impacto en la rentabilidad. Si la propuesta de mejora hace que la rentabilidad de la empresa disminuya, entonces no debería ser correcto implementarla. Tenemos que asegurar que la propuesta de mejora permita que la rentabilidad del negocio mejore, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Todo proyecto será aceptado, será justificado, si solo si se puede demostrar que el impacto en la rentabilidad es mayor, o por lo menos igual. Luego tenemos que ver nosotros cuál es el impacto del costo fijo cuando se toma la decisión basada en costos. Como hemos dicho, los costos se expresan en fijos y variables. ¿Y por qué el costo fijo? Porque ante una decisión, generalmente el costo variable o es incrementado o es eliminado. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar con el costo fijo, porque el costo fijo ante una decisión puede mantenerse, el costo fijo puede eliminarse, el costo fijo puede aumentar o el costo fijo puede disminuir. En muchos casos se cree que se debe considerar que el costo fijo no tiene impacto y no es correcto porque tenemos que ver ante una decisión una pregunta. Si tomamos esta decisión, ¿cuál es el impacto del costo fijo? ¿Qué pasa con el costo fijo? Y recién ahí a ello podemos nosotros tomar la decisión. Finalmente, cuando los costos la utilicemos para decisiones ya de mayor importancia, por ejemplo, decisiones como es proponer una nueva línea de productos para el futuro o poner un nuevo sucursal, proponer algunos cambios tecnológicos de impacto en la empresa, donde se tenemos que usar nosotros costos, lo que tenemos que hacer es hacer escenarios donde podamos nosotros calcular de acuerdo al periodo de costeo que se ha definido y según ello pues recién tomar la información. Por ejemplo, decidimos colocar una planta como sucursal en una zona norte. Entonces tenemos que decir, esa planta en la zona norte tenemos que evaluarla en un periodo dado. Vamos a evaluar en un periodo de un año. Entonces, en esa planta de la zona norte, ¿cuáles son los costos y los gastos que en el año se tiene que incurrir? ¿Cuáles son las ventas de esa planta en el año que se va a lograr?
y luego evaluar cuánto es la rentabilidad generada. Porque si no tomamos un escenario, un periodo, no vamos a poder dicha evaluación. Son aspectos importantes que hay que tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones. Porque una cosa es el cálculo y ahora otra cosa es el uso en la toma de decisiones, donde tenemos que tener, como se dice, claramente identificado cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? ¿Alguna consulta aquí, caballeros, por favor? Muy bien. Entonces, vayamos a ver lo siguiente, ¿no? Decíamos que es importante clasificar los costos en fijos y variables, ¿no? Entonces, aquí vemos una estructura de costos que vemos a nivel de filas, vemos que se está clasificado en función de costos directos e indirectos, que nos ha servido para poder calcular los costos. Y tenemos al lado derecho una clasificación en columnas en fijos y variables, que casualmente nos va a ayudar para el proceso de toma de decisiones, ¿no? Observamos, ¿no? Dentro de la estructura de costos, pues, si vemos a nivel vertical, nos damos cuenta que el costo más relevante es el costo de materiales directos. Y si lo vemos a nivel horizontal, nos damos cuenta que el costo más relevante es el costo variable, pero que no es tan grande como también es el costo fijo. Por lo tanto, el costo fijo es un factor relevante dentro de esta estructura de costos. Por otro lado, si nos damos cuenta, en esta estructura de costos, no solamente estamos considerando netamente los costos, que como hemos dicho son los recursos que se consumen en las áreas operativas, sino también estamos incluyendo los gastos. ¿Y por qué ello? Porque nosotros estamos haciendo un manejo de información para toma de decisiones y por lo tanto no hay una restricción contable, porque hemos mencionado que para la contabilidad sí existe una diferencia en lo que llamamos costos y lo que llamamos gastos. Hemos mencionado que los costos son los recursos que se consumen en las áreas operativas y son los gastos los que se consumen en las áreas administrativas y las áreas comerciales. Entonces, si nosotros analizamos esta matriz de doble entrada, para nosotros, nuestro enfoque para poder ver cómo mejoramos es tener en cuenta que el costo más relevante es el costo de materiales directos. En un proceso de mejora, siempre es importante tener en cuenta siempre el principio de importancia relativa. Es decir, empezar a hacer el análisis y la mejora de acuerdo a lo más relevante a lo menos relevante. Por esa razón, si queremos nosotros hacer mejoras a nivel de lo que sería elemento de costos, pues la mejora tendría que ir enfocada a lo que es el material directo y luego sería pues los costos indirectos de fabricación como segundo aspecto y tercero sería los gastos de venta. Si lo enfocamos desde el punto de vista de comportamiento en el nivel de actividad y el rango relevante que sería costo variable y costo fijo, pues nuestro primer enfoque sería el costo variable. Y casualmente uno de los rubros importantes dentro del costo variable es los materiales y los costos indirectos. Entonces, esa matriz de doble entrada tendríamos que tener en cuenta porque podríamos nosotros decir lo siguiente, ¿no? Que esos costos variables sí pueden ser incrementados o eliminados dependiendo de la decisión que se tome. Sin embargo, el costo fijo no necesariamente es así. Probablemente puede mantenerse todo una parte, probablemente se puede eliminar una parte o todo, o probablemente pues tengamos algún tipo de comportamiento. Lo que tendríamos que tener presente es poder lograr tener estructura de costo detallado para un mejor análisis y usarlo en la toma de decisiones. ¿Y cuál es la toma de decisiones? Poder enfocarlo a incrementar resultados, ¿no? Y un aspecto importante para ello es reducir los costos. Tenemos, dice, Joana nos dice, en el caso de gasto de ventas, debemos relacionarlo a la proyección de ventas planificadas en el mes de la proyección de ventas real. A ver, primero, tenemos que tener en cuenta que el gasto de venta va en función de las ventas, por eso se llama gasto de venta. Y un componente fuerte del gasto de venta es el gasto de venta variable, que se entiende que debería ser el gasto para poder fomentar la venta. Y se entiende que a mayor volumen de ventas vamos a tener que usar más gasto variable. O si no, dicho de otra forma, si nosotros queremos incurrir en más gasto variable en la venta, debería servir para incrementar la venta de manera proporcional, ¿no? Directamente proporcional.
Sin embargo, también dentro del gasto de venta hay un comportamiento fijo, como pueden ser todas las remuneraciones del personal que trabaja en el área de venta, ¿no? Y el gasto variable sería el gasto variable en función, por ejemplo, de lo que corresponde al tema de marketing. Eso con respecto al comportamiento del costo. En un tema de proyección, ¿no? En un tema de proyección, la proyección tiene que hacerse tal igual que es el comportamiento real. Es decir, si voy a hacer una proyección para el próximo año, tengo que tener las ventas del próximo año. Yo no podría, no se puede, y es un error fatal, que voy a proyectar las ventas en función del comportamiento de las ventas de otro periodo. Tiene que ser periodo con su periodo. Si voy a proyectar el gasto de ventas para el próximo año, debo tener el comportamiento de las ventas del próximo año. No puedo tener la base de datos sobre otro periodo para proyectar otro periodo. No tendría coherencia, no tendría razón de ser, ¿no? Entonces, puedo tener un punto de referencia de que el gasto de ventas del periodo anterior ha sido tanto, correcto, es una referencia, ¿no? Voy a tener como referencia que el porcentaje de gasto de venta respecto a las ventas del año pasado ha sido, por ejemplo, 13,5%. Yo no puedo asumir el mismo porcentaje de ventas del gasto de ventas para el próximo periodo como 13,5%. No, porque son periodos distintos. Las decisiones, los enfoques, las premisas van a ser distintas, ¿no? Entonces, el hacer eso, el poder considerar un porcentaje de un periodo anterior para aplicarlo en un periodo futuro, realmente es un tema de no hacer un análisis correcto. Y lo que hacemos simplemente es lograr un número sin ningún tipo de sustento y luego cuando tengamos ya la ejecución real no vamos a tener explicación. ¿Cómo voy a explicar un comportamiento real de un gasto de venta futuro si me he basado con un periodo anterior? No tiene explicación. Pero yo digo, ¿no? Me estoy proyectando que el próximo año va a ser las ventas tanto. Y según las decisiones, mi porcentaje de gasto variable debe ser tanto como propuesta. Entonces ya definí metas. Cuando viene el próximo año, pues en la realidad voy a tener sobre ese año y van a ser comparables, ¿no? Esa es un poco la idea. Gracias, Joana. ¿Y qué utilizan las empresas en caso para hacer una proyección correcta? A ver, las empresas peruanas, las empresas, como comentas tú, lo hacen como tú lo dices, ¿no? Se basan de un porcentaje histórico anterior de otro periodo para proyectar eso en el futuro. Eso es lo que hace la mayoría de empresas peruanas porque no tiene la capacidad, primero, de tener la data para poder hacer análisis superior y no tiene la capacidad de poder hacer un análisis. ¿Qué es una empresa transnacional? Que es un poco la experiencia que tengo en muchísimos años al respecto. Lo que hace es asegurar con cada cliente cuánto van a ser las ventas que van a tener. Entonces, se proyecta, se presupuesta, se planifica las ventas en detalle. Por ejemplo, ¿no? Si se trata de una empresa que fabrica o vende, digamos, muebles, ¿no? Entonces, yo ya sé qué clientes voy a tener, o qué sector de clientes, si son personas, si son empresas, y tengo que saber cuáles son sus necesidades en función de algunos criterios, criterios de rotación, criterios de reemplazo. Y sobre esa base, dependiendo del tipo de muebles, puedo hacer yo una propuesta de cuánto es lo que voy a considerar en fomento de campaña de marketing. Por ejemplo, si yo sé que mi mercado está creciendo y ya tengo una alta demanda y el año anterior mi demanda ha sido menor y porque había un mercado un poco complicado, entonces el esfuerzo en el marketing va a ser menor porque ya si tengo una demanda incrementada, ¿para qué hacer un esfuerzo en marketing si ya tengo una demanda dada, ¿no? Que cubre mis expectativas de venta y de mis expectativas de producción? Entonces, lo que se hace en las empresas es hacer un análisis futuro del escenario, definir premisas y sobre esas premisas se determinan los resultados de cuánto es lo que tiene que hacer la proyección correcta. La proyección, para que quede claro, no es la aplicación de una fórmula lineal o una multiplicación de un porcentaje. Ese es un error que nosotros estamos formando y justamente yo lo veo cuando vemos en gestión de negocio y tienen que hacer su proyección de ventas. La mayoría hace que en función de los resultados del año anterior, incremento mis ventas un porcentaje. Eso es un error, no existe, técnicamente no es sustentable, no es válido. Porque repito, sobre todo aún ahora, en tiempos de incertidumbre,
en tiempo de incertidumbre, donde la variable incertidumbre pues es bastante complicada de hacer, no se puede considerar un periódico histórico, ¿no? Justo el día martes estaba como jurado de sustentación de tesis 2 y por ahí una tesis decía, nosotros hemos hecho una proyección sobre la base de los resultados de los años 2016, 17, 18, porque vamos a obtener esto. Y de arranque dije, esos datos ya no sirven para proyección. ¿Por qué? Porque el escenario que hemos tenido el año pasado y que estamos teniendo ahora rompe todos los esquemas, ¿no? Rompe todos los esquemas, porque no hacen lo mismo. Hay empresas que en el año pasado y este año, por ejemplo, ¿no? Si el comportamiento histórico de las ventas ha sido un crecimiento promedio anual de 12%, en algunos han crecido 300% y en otros han decrecido menos 80%. Entonces ya no hay un comportamiento lineal. Por lo tanto, para todos ustedes, recomendación, nunca, repito, nunca utilicen una proyección sobre la base de porcentajes históricos. Hagan un análisis futuro según un escenario futuro. Y nunca hagan eso, ¿correcto? Gracias, Joana, por la pregunta y para explayarme en ese aspecto. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos un chat más. Dice Aonías, ¿no? Dice, a mayor volumen de ventas, el costo fijo reduciría el resultado. ¿En qué beneficiaría la empresa? En ninguno, porque es un tema matemático. Lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, que el costo fijo no es constante. Y ahí hay un error que muchos tienen, ¿no? Creen que el costo fijo es constante. Eso no es así. Lo que tenemos que entender es que el costo fijo no tiene una variación directamente proporcional con volumen de ventas. Podemos tener casos en que el volumen de ventas disminuye y el costo fijo aumenta. Por lo tanto, eso no ayuda. Y no es que el resultado beneficia, no. El resultado no beneficia, porque el resultado es en función de las ventas y en función del costo implicado en ello. Sino lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? El costo fijo, primero tenemos que ver cuál es su comportamiento. Repito nuevamente, ¿no? Puede ser que el costo fijo aumente y las ventas disminuyan. O puede ser que el costo fijo se mantenga casi constante y la venta es igual constante. Lo único que tener en cuenta es que en periodos normales, a mayor aumento de ventas, el costo fijo constante, cuando lo llevamos a unitario, disminuye. El costo fijo constante, cuando lo llevamos a unitario, disminuye, ¿no? Pero eso es en condiciones normales. O sea, no podemos pensar que esa normalidad siempre permanezca en el tiempo. Es más, durante un periodo anual, la normalidad tal vez no puede suceder. Puede haber en algunos periodos anormalidades. Por lo tanto, no es que se beneficie, sino lo que tenemos que decir es lo siguiente, ¿no? A mayor incremento de volumen, si es que el costo fijo se mantiene constante, el costo unitario disminuye, ¿no? El costo unitario fijo disminuye. Y el margen, obviamente, pues va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque en esas condiciones vamos a tener para mayor cantidad de unidades de producción y de ventas, el mismo consumo de costo, por lo tanto, pues la utilidad va a aumentar. Pero no siempre beneficia a la empresa y es un error que siempre se tiene en cuenta y no es así, sino que hay que tener en cuenta qué está pasando con el costo fijo, ¿no? El costo fijo realmente aumenta con el volumen de ventas, realmente disminuye con el volumen de ventas, se mantiene constante para ver si realmente el impacto es positivo o negativo, ¿no? Finalmente, la idea final es hay que analizar, hay que demostrar, hay que ver qué pasa, no hay que asumir. Entonces es un paradigma no cierto en que se diga de que si se aumenta el volumen de ventas, el costo fijo reduce y por lo tanto beneficia a la empresa. No necesariamente es así. Ya he dicho, eso es en condiciones normales, que no es una regla permanente en el tiempo. ¿Sí? Ok, gracias, Simón. Ok, entonces, decimos que para nosotros poder tomar decisiones, debemos tener los costos fijos, los costos variables y los costos mixtos. Ya hemos dicho que cuando tenemos costos mixtos, lo que tenemos que hacer es separar cuánto le corresponde en su componente fijo, en su componente variable, ¿no? Y recordemos que el costo fijo, variable y mixto está en función de el nivel de actividad que corresponde a la variación de las unidades vendidas y las unidades producidas
Cuando hablamos, por ejemplo, de los gastos de ventas, esos gastos de ventas están en función de las unidades vendidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los gastos administrativos, dependiendo de a qué se dedica la empresa y a qué gastos administrativos se corresponde en su mayor proporción, puede ser que vaya en función de las unidades vendidas o la unidad de producción. Si se trata de costos fijos y costos variables de la parte productiva, bueno, todo ello va en función de las unidades productivas. Entonces diremos que el costo variable es una magnitud directamente proporcional a el nivel de actividad y dentro de un rango relevante va a ser un periodo de tiempo, y el costo fijo no tiene una relación directamente proporcional, por lo tanto puede aumentar, puede disminuir o puede mantenerse constante. Entonces hay que analizar ese comportamiento del costo fijo. Los textos normalmente no consideran diferentes escenarios, consideran un escenario normal que a ello conlleva a errores muchas veces en análisis y sobre todo en toma de decisiones. Muy bien. Entonces, lo que sí tenemos que tener nosotros ciertos conceptos es algunos aspectos respecto al nivel de actividad, ¿no? Lo que nosotros debemos manejar son diferentes criterios de nivel de actividad. Un nivel de actividad esperado, por ejemplo, ¿no? Esperado. Esperado es una meta, ¿no? Una meta es, por ejemplo, presupuesto 100.000 unidades por año o presupuesto 122.500 horas hombre. Ese es nuestro presupuesto. Es lo que esperamos hacer, es lo que esperamos ejecutar. ¿Qué cosa es lo normal? Lo normal es lo real. Es lo real. ¿Qué cosa es lo real? Lo real es lo que hemos ejecutado. Lo real ha sido 90.000 unidades promedio de año de un presupuesto esperado de 100.000. Lo real ha sido 112.900 horas por año respecto de un presupuestado de 122.500. El presupuestado es lo que esperamos en el futuro. Lo real es lo que realmente hemos hecho. Entonces los costos se calculan sobre los valores reales que serían los valores normales, ¿no? En una oportunidad, una persona me decía que llegó una empresa y para que los costos sean competitivos, ¿no? Ahí viene el concepto, ¿no? Costo competitivo. Lo que hacía era poder calcular los costos en un escenario estándar, favorable, para poder calcular los costos que sean competitivos. Entonces él decía, ¿no? Si mi producción normal es 50.000 unidades, yo calculo los costos sobre 80.000 unidades, obviamente le va a salir costos menores, sobre todo si es que el costo fijo es mayor. Y decía, este es mi costo competitivo. Sobre ese costo toma la información para que definas un valor de venta. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es que en los resultados reales, pues no se lograba lo que se esperaba. Obviamente no, porque se estaba engañando, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto básico? Calcular el costo real tal como es, ¿no? Si yo tengo el costo real tal como es, yo tengo que evaluar en función del precio de mercado cuál es mi rentabilidad comparada con la competencia. Y poder determinar por ahí mi costo estimado, que debería ser mi meta, ¿no? Mi costo estimado que debería ser mi meta. Entonces, ese costo estimado que debería ser mi meta, debería ser mi punto de inicio. Entonces, si mi costo estimado, por ejemplo, es 80, que sería mi meta, y mi costo es 110, ¿qué tengo que hacer? Mi costo real es 110, esa es mi realidad. Lo que tengo que hacer es tomar decisiones para reducirlo a 80, y ahí recién estaría generando cierto tipo de lograr mejor utilidad. Pero de manera conceptual muchos lo entienden de manera distinta, que debe calcular un costo estándar competitivo, y eso no existe. El costo estándar competitivo se logra mediante decisiones, no fue calculándolo. También tenemos el concepto de capacidad o nivel de actividad teórica. Tenemos una capacidad teórica que es lo máximo que se puede tener, ¿no? Lo máximo que se puede tener. En una planta de producción, la capacidad teórica máxima lo da la máquina que tiene el cuello de botella y su máxima capacidad de operación. Entonces, si nosotros presupuestamos 100.000 unidades, pero nuestra capacidad teórica ha sido 110.000, ¿no? Eso es lo máximo que podemos hacer. Y en horas hombre, nuestra capacidad de uso de planta es 130.000 horas, ¿no? Entonces, digamos que la capacidad teórica es la máxima capacidad, la capacidad esperada es lo que queremos lograr, la capacidad real es lo que logramos en un periodo real, y tenemos la capacidad práctica. La capacidad práctica es la capacidad máxima que se puede alcanzar, ¿no? En un periodo dado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es 95.000. En tema de unidades y en tema de horas hombre, 115.000, ¿no? Entonces, podemos decir, la teórica es
lo máximo que puedo lograr, que muchas veces en estos tiempos no se puede lograr, pero esa es nuestra capacidad máxima. Y con esa capacidad máxima que no podemos lograr, podemos nosotros calcular los costos, el menor costo posible, ¿no? El menor costo posible. Con esa capacidad es mi menor costo posible. Pero ese menor costo posible no lo voy a poder llegar. ¿Por qué? Porque no voy a poder llegar a mis capacidades máximas. Entonces, yo puedo plantear mi capacidad esperada. Entonces, calculo mi capacidad esperada, que es lo que espero llegar, y voy a calcular cuánto sería mi costo meta con la capacidad esperada, ¿no? Mi costo meta. Pero ese costo meta también va a tener cierta variabilidad, por lo tanto, defino como una submeta cuánto es mi capacidad práctica, ¿no? Hasta dónde tendría que hacer el esfuerzo, o cuál sería mi KPI color naranja límite para poder llegar. Entonces, planteo mi costo práctico, que es mi costo meta, para ser comparable en mi actuación como meta, y con mi capacidad real, que es lo que normalmente hago periodo a periodo, que es mi capacidad normal, calculo los costos reales y voy comparando. La idea es que siempre me acerque a mi costo de acuerdo a la capacidad práctica, que es el costo que digo sí voy a esperar, porque tal vez lo esperado no se podría dar, porque puedo encontrar variabilidad. Entonces yo puedo comparar el costo real con el costo teórico, que sería el menor costo posible, con el costo presupuestado y con el costo práctico como meta, ¿correcto? Eso es lo que tendría que hacer. Ahora, en términos de presupuesto, si yo voy a tener un costo presupuestado, en términos de presupuesto, el costo presupuestado tiene que ser equivalente al costo práctico. Tiene que ser lo mismo, porque si no, tendríamos cierta incongruencia. Entonces, en algunos casos, el costo práctico va a ser el costo presupuestado, el costo futuro presupuestado. En todo caso, el presupuestado se trabaja sobre la capacidad práctica. ¿Hasta ahí alguna consulta, por favor? Muy bien, entonces empezamos a ver un modelo que se utiliza mucho para el proceso de toma de decisiones. Ese modelo se llama el modelo análisis costo, volumen, utilidad. Ese modelo de costo, volumen, utilidad va a llegar finalmente a contar con un cálculo que lo vamos a llamar punto de equilibrio. Y ese cálculo de punto de equilibrio se basa primero en poder calcular cuánto es el margen de contribución. Entonces, ¿qué cosa es el margen de contribución? El margen de contribución es un valor en cantidad de dinero que nos permite saber cuál es la contribución de una línea de negocio, de un producto, a la rentabilidad de la empresa. Dicho de otra forma, el margen de contribución viene a ser lo que queda de las ventas descontado el costo variable para cubrir costos fijos. Si yo resto de las ventas el costo variable, y si ese valor llamado margen de contribución es mayor que el costo fijo, entonces estaría generando rentabilidad. Entonces el margen de contribución o el análisis de contribución me permite a mí saber cuál es la capacidad de un área o de un producto de poder contribuir al resultado. Entonces el concepto es, ¿no? Aquel producto que tiene más margen de contribución contribuye más al resultado de la empresa. Aquel producto que tiene menos margen de contribución contribuye menos a la generación de utilidad de la empresa. Por lo tanto, el análisis de margen de contribución es qué hacer con el margen de contribución de cada producto, línea de negocio o grupo de productos para poder generar mayor utilidad. ¿Qué hacerlo para poder generar mayor utilidad? Para eso primero debemos tener pues el cálculo del margen de contribución. ¿Y cómo hacemos, no? El margen de contribución a nivel de toda la empresa vendría a ser igual al valor de las ventas totales, sin IGB obviamente, menos el costo variable total. Por eso necesitamos tener una estructura de costos clasificados en fijos y variables para poder tener este cálculo. Y por esa razón, en los sistemas de costos, deberíamos tener en los elementos de costos también un campo donde se diga que el costo es fijo o es variable, aparte de ser directo e indirecto, ¿no? Que es para calcular costo.
Pero también podemos calcular el margen de contribución del producto. El margen de contribución del producto podemos tener en función del valor de venta unitario menos el costo variable unitario, ¿no? Entonces, por una unidad tenemos el margen de contribución unitario. Pero ese margen de contribución unitario lo podemos también calcular en porcentaje. Sería el margen de contribución en dinero dividido entre el valor de venta, y eso tendríamos en porcentaje. Y el margen de contribución en porcentaje también sería el valor del margen de contribución total de la empresa dividido sobre las ventas totales de la empresa, y ahí tendríamos el valor del margen de contribución total de la empresa, ¿no? Entonces, como concepto básico, el margen de contribución nos permite ver a mayor valor de margen de contribución, el producto o línea de negocio o línea de productos contribuye más en la generación de resultados que aquel otro que tiene menos margen de contribución. A eso le llamamos análisis de contribución. Entonces, el análisis costo, volumen, utilidad nos permite usarlo como una herramienta de planificación. Esta herramienta de planificación nos permite simular cuál es el impacto de los cambios de las variables costo y volumen con respecto a la utilidad. Y la idea es básica, ¿no? ¿Qué pasa si el costo aumenta? ¿Qué pasa si el volumen aumenta? ¿Qué pasa si hay algún cambio en ambos? ¿Qué pasa en la rentabilidad, ¿no? Entonces, la idea es saber cuál es el impacto en la rentabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto en la utilidad si se reducen los precios en función de una política de descuentos? Entonces, planteamos una política de descuentos, ¿y qué pasaría en utilidad si reducimos los precios? ¿O cuál es el efecto en la utilidad si se incrementan los costos? ¿Qué pasa si incrementamos los costos? ¿Qué pasa con la utilidad? Y hay que tener en cuenta también el concepto de mix. ¿Qué cosa significa en mix? Una cosa es decir, vamos a reducir el costo, el precio a todos, que no sería lo recomendable, sino hacer un análisis del comportamiento de cada tipo de producto en particular, cuál es su comportamiento de mercado. Y dependiendo de la política que apliquemos, tanto de aumento o reducción de costos o precios, vamos a tener el efecto en el mix, porque puede ser que para algunos que no tengan mucha demanda, se aplique una política de reducción de costos, y para aquellos que tienen mucha demanda, aplicamos nosotros un incremento mínimo en los precios. Como efecto conjunto podemos tener que se incrementa la utilidad. No tenemos que ver linealidad, sino tenemos que hacer herramientas de análisis y simulación. ¿Qué pasa si cambien esto, cambio el otro? ¿Cuál es el resultado final? Al final, ¿qué cosa me interesa lograr? Lo que me interesa lograr con estas simulaciones y decisiones que podamos aplicar es que el efecto total debe ser un incremento mayor de la utilidad, o por lo menos mantener la utilidad si es que las decisiones pueden ayudar para poder posicionarse mejor en el mercado, ¿no? Y el otro tema importante es cuánto es lo que debemos nosotros producir o vender para no generar utilidad, para no generar pérdida. Y a eso se le llama punto de equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa propone vender artesanías de acuerdo a la Feria de Cusco. Entonces, esta persona compra cada artesanía a $1.50 y lo puede vender a 5.50. Entonces, la diferencia en lo que se compra es el costo variable, porque es el valor de adquisición de la artesanía, a más artesanía, más costo total variable, pero el valor de venta es 5.5, valor de venta sería sin IGB, ¿no? Para la venta dice que se alquila un local que cuesta 800 soles. Entonces, por cada unidad está ganando 4 soles, el margen de contribución sería 4, cada unidad de artesanía contribuye con 4 a la utilidad, sin embargo, tiene que cubrir primero los costos fijos. Entonces, si vemos este cuadro, considerando, por ejemplo, que hemos vendido, y acá empezamos a simular, hemos vendido 50 unidades, pues el ingreso, multiplicando 50 por 275, sale 275. El costo variable es 1.5 por 50, 75. Por lo tanto, el margen de contribución es 200. Como el costo fijo es 800, entonces la utilidad sería una pérdida en este caso, porque tendríamos más costos que ingresos. Quiere decir que como negocio
no podemos tener una venta de solamente 50 porque no cubriríamos el costo fijo y estaríamos generando una pérdida. Si vendemos 100 unidades, seguimos teniendo pérdida, pero nos damos cuenta que si vendemos 200 unidades, la utilidad sería cero. Por lo tanto, ese dato de 200 unidades vendría a ser mi punto de equilibrio. ¿Por qué punto de equilibrio? Porque el punto de equilibrio viene a ser el número de unidades o el valor de las ventas que debo tener para no ganar ni perder. Y ganar no perder significa utilidad cero. Por lo tanto, aquí, ¿cuál sería mi punto de equilibrio? Mi punto de equilibrio sería 200 unidades y sería 1100 en ventas, porque eso sería lo que tendría como ventas para no lograr utilidad. Y una unidad adicional a 200, una unidad adicional a 200 sería el lograr una utilidad positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si el punto de equilibrio es 200, es decir, no gano ni pierdo, si vendo uno más ya empiezo a ganar. Por eso que cuando vendemos 250, nuestra utilidad en total es 200 y cuando vendemos 300 unidades, nuestra utilidad es 400. ¿Por qué es importante el punto de equilibrio? Porque es un dato que nos permite a nosotros saber que si vendemos más de ese punto de equilibrio, logramos utilidades positivas. Y si vendemos menos ese punto de equilibrio, logramos pérdida. Esa es la importancia de poder calcular el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio no se calcula histórico, el punto de equilibrio se calcula futuro, porque esta es una herramienta de planeación. Y una herramienta de planeación se usa para un periodo futuro, no se usa para el histórico. ¿De qué nos vale poder calcular el punto de equilibrio de años o periodos pasados si ya pasó eso? ¿Qué podemos hacer? Solamente tener la información, no vamos a hacer nada, ¿no? Pero si yo proyecto, y ahí viene un tema de proyectar los costos, el poder calcular punto de equilibrio futuros, lo que significa es que al calcular el punto de equilibrio futuro, yo voy a tener en cuenta que el mínimo esfuerzo para empezar a generar utilidad es el punto de equilibrio. Por lo tanto, si quiero generar utilidad, debo tener como enfoque mi venta debe ser mayores al punto de equilibrio determinado. Y ahí recién asegurar que estoy generando utilidades. Entonces, como vemos aquí, si nosotros graficamos la línea de los ingresos versus la línea de los costos totales, y donde el costo fijo consideramos casi como si fuera así, pero no siempre es así, normalmente no debe ser una línea, sino debe ser una línea con pequeñas subidas y bajadas, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, todo por encima del punto de equilibrio es utilidad y todo lo por debajo del punto de equilibrio es pérdida, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el punto de equilibrio es la cantidad de unidades a vender para no ganar ni perder. O la cantidad de ventas en dinero para no ganar ni perder. Pero, ¿cómo calculamos el punto de equilibrio? Entonces, partimos de lo siguiente. Un valor de venta puede ser igual al costo fijo más el costo variable más una utilidad. Entonces, el costo fijo y el costo variable vienen a ser los costos. Si nosotros el costo variable lo pasamos al lado izquierdo, quedaría al lado derecho el costo fijo más la utilidad. Si pasamos al lado izquierdo, el costo variable, lo que está a la izquierda sería el margen de contribución. Y el margen de contribución sería igual al costo fijo más una utilidad. Entonces, ¿qué significa estar en equilibrio? Significa que la utilidad sea cero. Para que eso suceda, ¿qué cosa significa? Que el margen de contribución debe ser igual al costo fijo. Entonces, se logra equilibrio cuando el margen de contribución es igual al costo fijo. ¿Y cuándo se generaría una pérdida? Cuando el margen de contribución es mayor al costo fijo. Y se generaría una utilidad, perdón, sería cuando el margen de contribución es mayor al costo fijo. Y sería una pérdida cuando el margen de contribución es menor al costo fijo. Y con eso yo puedo calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en dinero va a ser el costo fijo total sobre el margen de contribución en porcentaje, porque tendríamos costo fijo total es dinero, margen de contribución en porcentaje es número, dinero entre números da dinero, y podríamos calcular en unidades, ¿no? En unidades es el costo fijo total, que es dinero, entre el margen de contribución unitario, que es dinero, dinero entre dinero da unidades. Normalmente lo que hacemos es lo siguiente, primero calculamos el punto de equilibrio en unidades, y para calcular el punto de equilibrio en dinero, no necesitamos aplicar esa fórmula, sino simplemente a la cantidad de unidades del punto de equilibrio lo multiplicamos por el valor de venta unitario y ya tendríamos el punto de equilibrio en dinero, ¿no?
Sin embargo, también conociendo el punto de equilibrio, nosotros podríamos utilizar esa información para poder proyectar utilidad. Entonces, la utilidad, conociendo el punto de equilibrio, se calcula de la siguiente forma, ¿no? La utilidad sería igual a una diferencia de las unidades vendidas menos las unidades en equilibrio. ¿Qué hemos dicho? Si tenemos el punto de equilibrio, una unidad mayor al punto de equilibrio genera utilidad. Entonces, si restamos las unidades vendidas menos el punto de equilibrio, y si las unidades vendidas son mayores al punto de equilibrio, lo que vamos a tener es la cantidad de unidades que están generando utilidad. ¿Y cuánta utilidad se genera? Eso lo multiplicamos por el margen de contribución unitario. ¿Por qué? Porque el margen de contribución unitario es justamente el valor que cada unidad contribuye en la generación de rentabilidad. Entonces, de esa manera podemos nosotros proyectar, sin necesidad de hacer un cálculo mucho más completo, la proyección de la utilidad conociendo el margen de contribución unitario del producto y conociendo el valor de las unidades a vender y el punto de equilibrio, ¿no? Sobre eso tenemos nosotros que tomar en cuenta también ahora principales decisiones que podemos usar con los costos, ¿no? Entonces, un primer modelo para toma de decisiones, para proyectar utilidades, es el análisis costo-volumen-utilidad y el punto de equilibrio. Sin embargo, dentro de una empresa, sea de cualquier rubro, industrial, servicios, etcétera, suceden muchas cosas que es importante tomar alguna decisión y muchas de ellas se basan en los costos. Vemos acá las principales decisiones que nosotros podemos tomar en cuenta cuando hacemos el uso de los costos para toma de decisiones. Una decisión básica, clásica, es tomar la decisión de que seguimos nosotros fabricando o queremos comprar. También eso va de la mano con la decisión, si quiero seguir produciendo o puedo tercerizar. Es una decisión que muchas veces las empresas se enfrentan y en algunos casos no se sabe cómo tomar esa decisión. Y sobre todo se piensa en algunos conceptos que son errados y que llegan a decisiones equivocadas, ¿no? Otra decisión que podemos tener es la decisión de aceptar una orden especial. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos cierta capacidad de planta y esa capacidad de planta tenemos nosotros que aprovecharla en una mayor capacidad. Si tenemos una capacidad ociosa de planta, sabemos que tenemos una producción normal, pero puede presentarse un pedido especial de algún tipo de cliente para hacer una producción adicional. Por lo tanto, las condiciones que se dan en ese pedido puede ser que tal vez es mucho menor al precio que normalmente se tiene, o si es un pedido muy particular, tenemos que ver si es posible o no atender ese pedido especial. Por lo tanto, se tiene que hacer un análisis de ese pedido para ver si conviene o no conviene. Todas las decisiones siempre se enfocan al mismo concepto que el criterio básico, que es, si yo tomo la decisión, ¿qué pasa con la utilidad? ¿Aumenta o disminuye? Si la utilidad aumenta, tomo la decisión de ejecutar o aceptar la propuesta. Si la utilidad disminuye, no debería, porque no podemos pensar una empresa que toma decisiones para que el resultado final de la empresa es para perder, no sería correcto. Otra decisión es, si tenemos un producto o un área de empresa que estamos determinando que tienen una contribución negativa o generan pérdida, una decisión que sale inmediata es, ¿esta área o producto la debería eliminar para eliminar la pérdida? Muchas veces dicen sí, ¿no? Pero muchas veces eso no es correcto. Por lo tanto, tendríamos que analizar si realmente conviene o no conviene dejar de producir un producto que está generando pérdidas o eliminar un área de negocio o un área de la empresa que genera pérdidas. Eso tiene que evaluarse. Luego, tenemos nosotros que tomar decisión si la mezcla de productos actuales es la conveniente, cómo hacer para mejorar la mezcla de productos futuros. Ahí lo que se hace es simplemente simular los cambios y ver cuál es el impacto en la rentabilidad. Si más rentabilidad, es mejor ese mix que se ha determinado. Pero no es decir, a ver, acá aumentale 10, aumenta 5. No, tiene que verse en función del comportamiento de la demanda en el mercado. No puedo decir, aumenta este producto 5 porque se me antoja. No, tengo que ver cómo se va a comportar el mercado. El mercado dice que este producto va a tener una caída, va a tener un aumento, va a mantenerse. Y sobre esa base lo que hago es mejorar mi mix de producto. Obviamente me voy a enfocar más a poder hacer que haya una mejor proporción de ventas en aquellos productos que
tenga una mayor contribución, o dentro de lo que sería las ventas de la empresa, poder generar un Pareto que me permita tener una mayor capacidad, cuál sería el 20% de los productos que debo vender para generar el 80% de utilidad. De esa forma sería más eficiente mi mezcla de productos. El otro tema es el análisis contribución, ver cuáles son aquellos productos que contribuyen más o menos y tomar una decisión sobre ello, ¿no? Vender o procesar adicionalmente y ahorre costos. Ahí intervienen los proyectos de ahorro y costos, ¿no? Entonces, cada una de esas decisiones se tienen que evaluar, ¿correcto? Ok, primero vamos a ver algunos ejercicios de punto de equilibrio y luego vamos a retornar a caso de toma de decisiones. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, por favor? Muy bien. Un primer tema importante es lo que se nos presenta normalmente en las empresas, ¿no? Una empresa tiene muchos productos, no tiene un producto. Y la teoría nos orienta a solamente hablar de un producto. Entonces, en la realidad no se calcula el punto de equilibrio de un producto. En la realidad lo que se calcula es el punto de equilibrio de varios productos. No se hace el margen de contribución de un producto, se hace el análisis de margen de contribución de muchos productos. Estoy hablando de muchos productos, 600, 800, 900. En mi experiencia he analizado, ¿no? Análisis de contribución de 1000, 2000, 3000 productos. Por lo tanto, pues, o bien tienes una hoja Excel donde hagas todo eso, sí que se tiene la capacidad, o bien tienes un sistema diseñado para ese tipo de análisis. Pero la base conceptual, la metodología, los cálculos tienen que ser las mismas. Entonces, como caso de ese tipo, vamos a desarrollar este ejercicio, que obviamente también va a venir a la práctica, sí o sí. Tenemos bastante material para la práctica, entonces no va a ser bastante sencillo. Hay que prepararse fuerte. Entonces tenemos nosotros acá una empresa que tiene 3 productos. Tenemos de datos las ventas siempre se conocen, las ventas se dan en la facturación. Tenemos el valor de venta unitario que también siempre se conoce porque eso se da en la facturación. El costo variable unitario es lo más fácil de calcular. Lo ideal para este tipo de cálculos en la realidad es tener el costo fijo por cada tipo de producto, por cada producto, ¿no? Entonces, para eso se tendría un sistema de costeo y el cálculo sería bastante sencillo. Pero esa no es la realidad de las empresas. Las empresas no tienen esos datos. Entonces, lo que tenemos como dato es en las ventas, el valor de venta unitario, no precio de venta, sino valor de venta unitario, que es sin IGB, y el costo variable unitario. Y tenemos un gran costo fijo total. Entonces, la idea es, teniendo un costo fijo total, que es para todos los productos, teniendo el detalle del costo variable, valor de venta y unidades de cada producto, calcular el punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en dinero de todos los productos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para eso vamos a seguir un procedimiento, ¿ya? Entonces, acá vamos a seguir un procedimiento, ¿no? Procedimiento de cálculo de punto de equilibrio para varios productos. Ya está. Entonces, el primer paso que vamos a realizar, el primer paso que vamos a ejecutar es el siguiente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la participación porcentual de las ventas de cada producto. La participación porcentual de las ventas de cada producto, ¿no? Entonces, dependiendo de qué productos son, podemos utilizar diferentes criterios, ¿no? Un criterio 1 es si los productos son similares, es decir, estamos trabajando en una familia, el criterio es las unidades vendidas, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con leche, ¿no? Leche tenemos cajas.
Puede ser leche roja, leche blanca, leche frutada, pero son unidades homogéneas, son cajas, ¿no? Entonces, por las unidades sí podemos trabajarlas. Y un segundo criterio puede ser si los productos no son similares. Entonces, el criterio es el valor de venta total. Por ejemplo, tenemos cajas de leche, tenemos bolsas de galleta, tenemos unidades de prenda de vestir. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero para ver si es que hay diferencias en los tipos de productos, el criterio para poder calcular la participación de la venta sería el valor de venta total. Generalmente, lo que se tiene es unidades similares. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar unidades similares. Entonces, consideramos que los tres productos tienen una unidad de medida similar. Pueden ser cajas, pueden ser latas, pueden ser kilos. Y vamos a utilizar el primer criterio. Decimos entonces, producto A, producto B, producto C. Ventas en unidades. Ya. Entonces vamos a colocar por acá los datos. Valor de venta unitario en dinero. Y el costo variable unitario. Costo variable unitario en dinero, ¿no? Y acá vamos a poner el porcentaje. Entonces tenemos acá 10.000 unidades. Tenemos 28.000 unidades. Tenemos 20.000 unidades. Como tenemos unidades homogéneas, entonces tomamos como criterio el primer criterio, que sería las unidades de venta. Sumamos. Luego vamos a hacer como ejercicio sobre el otro criterio para ver cuál es la diferencia que se obtiene, ¿no? Vamos a ver luego. El valor de venta unitario sería 10, sería 5, sería 8. Y el costo variable unitario sería 4, 3 y 5. El porcentaje sería entonces, en base a unidades, sería 10.000 sobre 58.000, ¿no? Ya está. Entonces este es el porcentaje de participación. 17.2 para el producto A, producto B 48.3 y producto C 34. Total sumado da 100%. Quiere decir que el producto que más se vende viene a ser el producto B en esos porcentajes, ¿no? Ya está. Entonces el primer paso, calcular la participación porcentual. Vamos a hacer lo mismo en el base al otro criterio. Vamos a hacerlo por acá. Entonces acá vamos a poner criterio 1. Acá vamos a poner criterio 2. ¿No? Ya está. Entonces en el criterio 2 lo que tendríamos que hacer primero es calcular el valor de venta total, ¿no? Valor de venta total. Como criterio 2 tendríamos que calcular el valor de venta total. Y el valor de venta total vendría a ser la multiplicación de las ventas por el valor de venta unitario, ¿no? Entonces sería el criterio 2. Ya. Entonces aquí está. Y tendríamos que calcular el total. Y tenemos que calcular la participación. La participación sería este valor sobre este valor, ¿no? Entonces vemos que la participación cambia, ¿no? Ahora, por ventas, el producto C es el más importante que el producto B y el producto A. Ahora, no van a ser iguales, van a ser diferentes. Entonces, si son diferentes, ¿qué podemos entender aquí? Lo que podemos entender es que este modelo es una proyección.
no vamos a calcular exactamente y vamos a tener una probabilidad distinta de ocurrencia, pero la idea es tener una base para poder tomar una decisión. La decisión es, tengo calculado un punto de equilibrio que tiene una cierta probabilidad de que sea correcto, pero yo sé que sobre esa base puedo generar utilidades, ¿no? Tener una base para poder actuar. Entonces vemos acá que tomando diferentes criterios, pues los resultados pueden ser un poco diferentes, ¿no? Por eso decimos que el criterio 1 es cuando tenemos unidades de productos similares. Y el criterio 2 es cuando tenemos unidades muy diferentes de producto, ¿no? Tomamos el valor de beta total. ¿Quedó claro ahí, caballeros? Muy bien. Vamos al segundo paso, ¿ya? El segundo paso es calcular el margen de contribución unitario. Entonces calculamos el margen de contribución unitario, ¿no? Entonces acá calculamos el margen de contribución unitario. Entonces acá decimos margen de contribución unitario. Entonces, a ver. Vilca, a ver, ¿cómo calculo el margen de contribución unitario? Por favor, ¿me puedes indicar aquí? Sí, profesor, es el valor de venta unitaria. ¿Ya qué números son? 10 menos 4. Muy bien, caballero. Entonces calculamos el margen de contribución unitario, correcto, ya está. Y acá abajo también igual, ¿ya? Abajo también vamos a hacer lo mismo. ¿Qué se entiende? Eso sí tiene que ser lo mismo, ¿no? Porque tenemos el mismo valor de venta y tenemos el mismo costo de venta. Ahí no cambia. Ya está. Ese es el segundo paso, calcular el margen de contribución unitario. El tercer paso, vamos a ver, es calcular el margen de contribución ponderado de cada producto. ¿Ya? Entonces, tenemos que calcular el margen de contribución ponderado de cada producto. ¿Ya? Entonces, vamos a poner por acá margen de contribución en porcentaje. O vamos a ponerle margen de contribución ponderado. Ya está. ¿Cómo calculamos el margen de contribución ponderado, no? Entonces decimos, el margen de contribución ponderado va a ser igual al margen de contribución unitario, margen de contribución unitario, por el valor de el porcentaje de participación. ¿Ya? Entonces, a ver, tenemos acá el porcentaje de participación, tenemos acá el margen de contribución unitario, entonces el margen de contribución ponderado es este porcentaje de participación por el margen de contribución unitario. Y lo que hacemos es esto de acá sumarlo, ¿no? Sumarlo. Y tendríamos el margen de contribución total. Entonces esto mismo lo hacemos acá. Vamos a ver. Correcto, correcto, correcto. Ya está, listo, ya está. Ya tenemos el cálculo 4, ¿no? Lo que hacemos ahora es, como punto 4, como paso 4 es calcular el punto de equilibrio en unidades totales. ¿Qué significa eso? Es punto de equilibrio en unidades totales va a ser igual al costo fijo total dividido entre el margen de contribución ponderado total. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Aquí tenemos el costo fijo total, 88.000. Como estamos en el mismo caso, solamente hemos cambiado de criterio. Acá el costo fijo total es el mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, no? Calculamos el punto de equilibrio total. Y acá calculamos el punto de equilibrio total. ¿Qué hacemos? Para calcular el punto de equilibrio total, dice, es dividir el costo fijo total, el margen de contribución total. Entonces acá decimos costo fijo total
entre el margen de contribución ponderado total, que es esta acá, que es la suma, ¿no? Entonces tenemos como resultado que el punto de equilibrio es 29.000. Y con el segundo criterio hacemos lo mismo. Sería igual el costo fijo total entre el margen de contribución ponderado total. Sale 25.882. ¿Ven? Hay una diferencia, ¿no? Como se trata en el primer criterio de unidades homogéneas, esto es más real. Y acá como se trata de unidades diferentes, entonces vemos ahí la diferencia. Entonces, como primer mensaje, como primera conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es calcular el punto de equilibrio por cada grupo de productos. Pero ahí tenemos un problema. Un problema es que nosotros no tenemos el costo fijo total por cada tipo de producto. Vamos a tener costo fijo total. Por lo tanto, el segundo criterio sería más directo y aproximaría el resultado del punto de equilibrio, ¿no? Para unidades que son diferentes, ¿no? Ahora hacemos el punto 5. El punto 5 sería calcular el punto de equilibrio en unidades por cada producto. ¿Y ahí qué hacemos, no? Para calcular el punto de equilibrio en unidades de cada producto, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? El punto de equilibrio en unidades de cada producto es igual al punto de equilibrio total en unidades por el porcentaje de participación de cada producto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá podemos calcular el punto de equilibrio en unidades. Punto de equilibrio en unidades. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el punto de equilibrio total. Este es el total, vendría a ser el 100%. Multiplicado por el porcentaje de participación de cada producto. Entonces acá tenemos 5.000 unidades. Entonces el punto de equilibrio para el producto A sería 5.000 unidades. El punto de equilibrio para el producto B sería 14.000 unidades. El punto de equilibrio del producto C sería 10.000 unidades. Entonces, ya tenemos el punto de equilibrio de cada producto. Sumamos, debe dar la cantidad de punto de equilibrio, ¿ven? Calculamos el total a 29.000 y acá también tenemos 29.000. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es, sobre la base del punto de equilibrio total, calcular cuánto es el punto de equilibrio de cada uno, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho. Ya hemos calculado el punto de equilibrio. Ahora vamos a hacerlo para el otro caso. Igual, ¿no? El punto de equilibrio en unidades. Acá sería lo siguiente, ¿no? Sería igual al punto de equilibrio total multiplicado por el punto de equilibrio total multiplicado por el porcentaje de participación. Acá sale 6.471, 9.459 y 10.352, ¿no? Y este valor es el mismo que este valor. Entonces ya hemos calculado el punto de equilibrio en unidades y por último paso, el paso 6, viene a ser calcular el punto de equilibrio en dinero. ¿Qué hacemos? El punto de equilibrio en dinero va a ser igual al punto de equilibrio en unidades por el valor de venta unitario. Ya está. Entonces hacemos para ambos casos punto de equilibrio en dinero Entonces lo único que hacemos es multiplicar el punto de equilibrio en unidades que hemos calculado por el valor de venta unitario. Entonces tenemos 50.000, 70.000 y 80.000. ¿Qué significa esto, no? Según estos resultados,
nosotros proyectamos que debemos vender 29.000 para no ganar ni perder. Mayor a 29.000, generamos utilidades. O debemos vender 200.000 soles para no ganar ni perder. Mayor a eso, generamos utilidades. Lo mismo sucede para el caso de el punto de equilibrio con el otro criterio. Entonces sería igual al punto de equilibrio en unidades multiplicado por el valor de venta unitario, ¿no? Ya está. Tendríamos que vender del producto 6.475 unidades, o esta cantidad en dinero, 9.058,59, esta cantidad de dinero, 10.353 y esta cantidad de dinero, ¿no? Entonces hemos logrado planificar cuáles serían nuestros objetivos de ventas para no ganar y perder, y sobre eso sabemos que estamos generando utilidades, ¿no? ¿Alguna consulta, caballeros, aquí? Voy a grabar este archivo. Vamos a poner solución. ¿Alguna consulta? Profesor, en su experiencia dijo que trabajó en una empresa donde tenía más de 1000 productos, ¿no? Sí. ¿Usted hacía algo similar como el ejemplo de aquí? No, yo tenía ya calculado mi sistema de costeo y tenía todos los costos fijos de cada uno de los productos ya. Lo que estamos Mm, planteando es una alternativa para poder hacer cuando no tenemos un sistema de costeo. O sea, lo que no quiero que digan es, ¿no? Llega una empresa y dice, oye, hay que calcular el punto de equilibrio de cada producto. Sí, pero me dijeron en la universidad que tenemos que tener un sistema de costeo. Y te van a decir, oye, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar a tener un sistema de costeo? Necesito un cálculo rápido. Este es un cálculo rápido, es un método rápido. Porque todos los datos se tienen, ¿no? Todos los datos se tienen. Y tenemos el costo fijo total. Pues es un método cuando no se tiene un sistema de costeo. Si yo tengo un sistema de costeo, tengo la estructura de costos en fijo variable de cada producto. Entonces ahí sí sería mucho más fácil calcular, ¿no? Pero sí que tengo un sistema de costeo. ¿Y qué pasa si no se tiene? Entonces, si no se tiene un sistema de costeo, esta es la alternativa para poderlo hacer, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más, caballeros, por favor? Muy bien. Entonces, ese es el caso de punto de equilibrio para multiproductos, ¿ya? Vamos a ver ahora este caso acá. Ahora, acá hay una pregunta más, dice. Si las unidades del producto A se incrementan en 10%, las unidades del producto B disminuyen en 10%, determina el nuevo punto de equilibrio, ¿no? Entonces, algunos pueden decir, oye, pero si acá se aumenta, acá disminuye, no va a pasar nada. No, pues no es cierto, pues. Primera pregunta, ¿las unidades son iguales? No, no son iguales, porque acá B es 28 y C, perdón, A 10.000 y B 28. Finalmente, la idea es, tengo que analizar, ¿no? Tengo que analizar. Entonces vamos a analizar según el primer criterio, ¿no? El segundo caso. Entonces vamos a ver acá, pregunta B, criterio 1. Vamos a ver qué pasa. Entonces dejamos igual. Vamos a ver si esto acá está bien. Correcto. Bueno, acá hay que cambiar. Vamos a para que se cambien los datos. Hay que cambiar esto, ¿no? Ahora sí. Luego esto está bien. Acá hay que cambiar. Porque vamos a tener otros resultados. Ya. Inicialmente va a ser lo mismo, pero vamos a tener otros resultados. Ya, ok. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el producto A se incrementa en 10 unidades, en 10%, perdón. Entonces, estas son las unidades iniciales de A. Dice que esto se va a incrementar en 10%. Entonces multiplicamos por 1.10. Serían 11.000 unidades. Como se dan cuenta, ya cambió ya. Y acá también el punto de equilibrio, correcto. Ya cambió, ¿no? Entonces antes, inicialmente era punto de equilibrio 29.000. Y por ese aumento solamente de 10.000 unidades, el punto de equilibrio disminuye. Entonces nos está favoreciendo porque tenemos que hacer un esfuerzo de vender menos unidades, ¿no? En total. Y dice el producto B disminuye en 10%. Entonces vamos a disminuir el 10%, ¿no? Por 0.9. Ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? El punto de equilibrio anterior era 29.000 y ahora el punto de equilibrio era 28.000. Por lo tanto, ha disminuido el punto de equilibrio, ¿no?
¿Qué ha pasado? Que ahora en el producto A debo vender 5.488 para no ganar y perder. ¿Y antes cómo era? Era 5.000. Entonces en el producto A voy a hacer mayor esfuerzo. Entonces estoy vendiendo más para hacer más esfuerzo. No me conviene, ¿no? En el producto B, ¿cómo es? En el producto B yo llegaba a punto de equilibrio 14.000 y acá llego a punto de equilibrio 12.000, ¿no? Entonces ahora sí, me conviene. Pero, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo como decisión? A ver, ¿qué he hecho? Lo que he hecho es aumentar el valor de las ventas en función del margen de contribución, ¿no? Porque a mayor margen de contribución, más impacto en utilidad. Entonces he aumentado más a esto, he aumentado más a esto, y debería yo aumentar más al 3, ¿no? Vamos a hacer el siguiente caso, ¿no? Entonces acá hay dos temas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento estas unidades que tienen también un mayor margen de contribución? Voy a ponerle un 10% más. El punto de equilibrio sigue disminuyendo, ¿ves? Entonces, las decisiones va un poco por simular. Entonces, acá tenemos varias variables. Tenemos que ver cuánto aumentar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería finalmente el análisis? Poder colocar una función objetivo, que sería la utilidad, y poder cambio de porcentajes en cada uno de estos. Y decir, ¿no? Si mi función objetivo es la utilidad, que debe incrementarse a tanto, ¿cuántas unidades deberían ser para poder lograr esa utilidad según este punto de equilibrio? Entonces, de ahí tendría la combinación óptima para poder nosotros saber cuánto es lo que debemos vender según el criterio de margen de contribución. Esa es la idea del análisis costo-volumen-utilidad, el poder hacer simulaciones para poder plantear como metas y objetivos y lograr hacer los análisis correspondientes y plantear las soluciones o las metas en cuanto a las ventas. Ahora, según nuestro escenario, tenemos 98% de empresas que son micros y pequeñas. En las empresas micros y pequeñas no son muy apegados a hacer este tipo de análisis técnico. Normalmente es el dueño el que cree que sabe todo y el que cree hacer todo, ¿no? No es muy preocupado por tener una asistencia técnica para poder tomar alguna decisión, o en todo caso, tomar una decisión sobre la base de fundamentos técnicos. Ese es un primer aspecto. Por otro lado, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que dentro de las empresas, los profesionales, lo que hacemos es demorar en el tema de la información. Entonces, el que toma la decisión quiere la información ya. Entonces nos demoramos. ¿Por qué no demoramos? Porque no conocemos cómo hacer, porque no tenemos información. Y por lo tanto, el responsable de la alta dirección no espera y toma la decisión según su feeling, que muchas veces puede acertar y otras veces no puede acertar. Un tema importante es que como profesional debemos conocer cómo se hacen estas cosas. Esto es de aplicación inmediata, sí o sí. Este no es un ejercicio matemático para un curso en una práctica. Esto es real, se utiliza. Entonces, pues, si no sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo inmediatamente, rápidamente, ¿qué información vamos a dar? ¿O qué sugerencia vamos a dar a un dueño de una empresa pequeña o mediana o pequeña o microempresa que no ha tenido una información técnica? No ha estudiado una información técnica. Y si lo ha hecho, tal vez su enfoque no es este tema. En las empresas grandes sí utilizan este tipo de información. Se basan mucho en esta información, pero la complejidad es mayor, ¿no? Porque en una empresa micro o pequeña podemos tener menos cantidad de productos y en una empresa grande podemos tener más cantidad de productos y más variabilidad de productos. Por lo tanto, lo más importante es el tener claro cómo se hacen las cosas. Lo más importante es saber cómo se tiene que hacer y lo más importante de ello es qué podemos sacar como conclusión. Entonces, si aunado a esto tenemos nosotros el manejo de herramientas tecnológicas, como es nuestro caso, podemos nosotros finalmente llegar a poder plantear mucha información muy interesante para el proceso de toma de decisiones. Y quiero hacer una comparación un poco, llamemos, no tan, digamos, a ver,
Muy bien, vamos a ver otro caso de punto de equilibrio. Veamos acá, ¿ya? Vamos a ver por acá. Dice, la empresa Electrosac se dedica a la fabricación de componentes eléctricos y presupuesta la venta de 36.000 unidades. La fábrica cuenta con una capacidad de producir 40.000 unidades en circunstancias normales, ¿no? Entonces, la producción normal es 40.000. ¿Qué significa la producción normal ahí? Que en todo este tiempo se ha venido fabricando en esos niveles. Sin embargo, dadas las situaciones coyunturales, particulares, etcétera, se está proyectando, ¿no? Se está proyectando un valor presupuesto de 36.000, ¿no? Entonces, tenemos una capacidad ociosa más o menos de 4.000 unidades. Tenemos aquí costo variable, ¿no? Costo variable por unidad, tenemos mano de obra directa, vamos a poner por acá costo variable unitario. Tenemos mano de obra directa, 400. Los materiales directos, 1.600. Tenemos costos indirectos de fabricación variable, 800. Y tendríamos acá un costo variable unitario, que vendría a ser la suma, ¿no? Ya está. Tenemos como dato también lo siguiente, ¿no? Tenemos como dato también, dice que los costos fijos del periodo, costos fijos totales, es 40.320.000. Y el valor de venta unitario, 4.000. Nos dice calcular cuántas unidades, vamos a calcular acá, deben ser fabricadas y vendidas para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, primero punto de equilibrio. Para calcular punto de equilibrio, necesitamos nosotros calcular el margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario, recordemos, es el valor de venta menos el costo variable unitario, ¿no? Por lo tanto, el punto de equilibrio en unidades vendría a ser igual al valor de el costo fijo total dividido entre el margen de contribución unitario. Entonces, el punto de equilibrio, para no ganar ni perder, viene a ser 33.600 unidades, y el punto de equilibrio en dinero va a ser la multiplicación del punto de equilibrio en unidades por el valor de venta unitario, por 4.000. Ya está. Entonces, el punto de equilibrio en unidades son 33.600 unidades, y el punto de equilibrio en dinero es 134.400.000. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? Luego nos dice que nosotros queremos calcular cuánto sería la utilidad. Entonces, recordemos que existe una formulita, que voy a traer por acá. Ya, voy a traer por acá. En la cual habíamos dicho, ¿no? Que la utilidad va a ser igual a las unidades en venta menos las unidades en equilibrio, todo eso multiplicado por el margen de contribución unitaria. Entonces dice, calcular la utilidad presupuestada. Entonces, ¿cuánto vamos a vender? Lo que vamos a vender son unidades a vender, ¿no? Según dice que vamos a vender 36.000 unidades, ¿correcto? Ya está. Entonces, voy a calcular la utilidad. Entonces, la utilidad sería igual a 36.000 unidades, que son las unidades que voy a vender, menos las unidades que están en equilibrio, que son 33.600, y todo esto multiplicado por el margen de contribución unitario, que sería 1.200, ¿no? Acá está. Entonces, voy a calcular la utilidad. La utilidad sería igual, abro paréntesis, 36.000 unidades a vender menos las unidades en el punto de equilibrio, 33.600. Esa diferencia vienen a ser la cantidad de unidades que van a contribuir a generar utilidad. ¿Cuánto? Multiplicado por el margen de contribución unitario. Entonces la utilidad sería 2.880.000, creo. Vamos a ver. Sí, 2.888.000, ¿no? Que serían los resultados del caso de este problema. ¿Consultas aquí?
Bien, vamos a otro caso, a ver, acá. Dice, Productos Electrónicos ha contratado a un experto para que les asesore respecto a la conveniencia de la apertura de la división de calculadoras electrónicas. Dicha división de producto producirá por el momento un solo producto, la calculadora financiera RK090, la cual se estima que tendrá los siguientes costos y valor de venta, ¿no? Entonces tenemos ahí materiales directos por unidad. Entonces acá tenemos los costos de material directo por unidad, tenemos costos por unidad, costo de material directo, que vendría a ser diodos, perdón, transistores primero, transistores, 10 diodos, 5 condensadores, 10 varios 38. Son todos los insumos que se requiere para una unidad. Armazón y teclas, 37. Entonces acá tendríamos costo variable unitario, sí, correcto. No, todavía nos falta. Ya, esos son los costos por unidad. Entonces sería total de costo de material directo. Pero el costo de material directo es variable, ¿no? Entonces tenemos acá un costo variable de materiales de toda esta. 100. Luego dice otros costos, ¿no? Ensambladoras. Las ensambladoras tenemos un valor de 4.000. Tenemos supervisor, un valor de 1.000. Costos indirectos mensuales de energía eléctrica. Sería 1.000. Teléfono. Sería 300. Control de calidad. 900. Soldadura. 800. Y tenemos un gasto fijo de administración y ventas. Gasto de administración y gasto de ventas fijos. 2.000. Y dice que tenemos un 10% que es variable en función de la venta. Entonces acá tenemos valor de venta unitario. Valor de venta unitario dice que es 200. Y por lo tanto tenemos acá un gasto de venta variable unitario, que sería el 10% del valor de venta. Por lo tanto, el costo variable unitario vendría a ser la suma, ¿no? 120. Y tendríamos el costo fijo total, que vendría a ser la suma de todo esto. Todo esto son costos fijos. Ya está. Entonces nos dice calcular el punto de equilibrio. Entonces el punto A sería, ¿no? Punto de equilibrio en unidades vendría a ser igual al costo fijo total dividido entre el margen de contribución unitario que tenemos que calcular, ¿no? Vamos a calcular el margen de contribución unitario. Entonces el margen de contribución unitario es igual al valor de venta unitario menos el costo variable unitario. Ya está. Entonces el punto de equilibrio en unidades vendría a ser al costo fijo total dividido entre el margen de contribución unitario. Y el punto de equilibrio en dinero vendría a ser igual a las unidades en equilibrio por el valor de venta unitario. Ya está. Correcto. Listo. Dice después, la parte B dice,
¿Cuántas unidades hay que vender si deseo obtener una utilidad de 5.000, ¿no? Entonces, su utilidad sería, recordemos, su utilidad es igual, vamos a nuevamente recordar esta fórmula. Acá está. Entonces, queremos una utilidad de 5.000. Entonces sería 5.000 igual unidades a vender es lo que me falta, menos las unidades en equilibrio, que es 125, por el margen de construcción unitario, que es 80. Entonces acá despejamos, ¿no? ¿Cuántas unidades debemos vender? Sería igual, ¿no? Sería 5.000, que es lo que quiero obtener, dividido entre el margen de contribución unitario de 80, según la fórmula, más las unidades de punto de equilibrio. Entonces nosotros debemos vender 187 unidades punto 5, pero como no pueden ser unidades en calculadoras en decimales, tiene que ser 188, porque si es 187 no llegaríamos, ¿no? Sería 188. Luego dice en el punto C, el gerente de la empresa hace la agregación que se espera un aumento del 15% en el precio de los transistores y un 20% en el precio de los condensadores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a copiar todo esto acá abajo y vamos a hacer los cambios. Dice 15% de los transistores. Entonces, esto de acá va a aumentarse 15% por 1.15. 11.5. Entonces, cambia el costo variable unitario, ¿no? Luego tenemos 20% de los condensadores, ¿no? Un aumento. Condensadores, esto va a aumentar 20% por 1.2. Ya está. ¿Qué va a pasar? Esto hace que el costo variable unitario aumente de 120 a 123.5, el margen de contribución disminuya a 76.5 y podemos calcular el punto de equilibrio en unidades, ¿no? El punto de equilibrio en unidades va a ser igual al costo fijo total, que no cambia, dividido entre el nuevo margen de contribución. Entonces habríamos que tener un punto de equilibrio en unidades que tiene que ser 131, pues no podemos tener decimal. ¿Qué está pasando con el punto de equilibrio? Ha aumentado el punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio en dinero vendría a ser 131 multiplicado por el valor de venta. Por lo tanto, también aumenta el punto de equilibrio en dinero. Entonces, esos cambios en el aumento de costos que está implicando en el punto de equilibrio, está implicando un aumento en el punto de equilibrio y está implicando que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para lograr tener nosotros un valor de punto de equilibrio para generar utilidad. En las condiciones actuales tendríamos que solamente vender 125. Si hacemos esos aumentos de costos, ¿qué vamos a necesitar? Un mayor esfuerzo para vender 6 unidades más. Y recién para no ganar y perder, y recién empezar a hacer, ¿no?, utilidades, ¿no? ¿Correcto? Ok. Profesor, disculpe. Sí, digan. Tenía una consulta sobre los gastos de venta variables. ¿Cuáles podrían ser, aparte de comisiones de venta? O sea, marketing, publicidad. el costo logístico puede ser, por ejemplo, almacenaje o transporte. No, pero ese es gasto de venta variable de transporte, sí, puede ser. Si es que es variable, ¿no? Porque si, Claro. si te cobra por unidad vendida, podría ser variable, pero si te cobra por un transporte por viaje, ya no sería variable. Por ejemplo, flete no es variable, entonces. Si... No, pues el flete es por todo, ¿no? Porque tú puedes tener un producto, otro dos productos, otro más productos, menos productos, ¿no? Pero si te cobra un flete por unidad, sí sería variable. Ok, ¿Ya? Siempre es importante tener en cuenta cuál es la aplicación de la definición. Por eso es importante saber no aprender la definición como tal, sino la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un costo variable? Es una magnitud directamente proporcional. Si aumenta la unidad de medición, debe aumentar el costo. Si hay una relación proporcional, entonces sí es un costo variable. Para que sea variable de transporte, me deben cobrar por unidad vendida. ¿Y en gastos administrativos hay gastos variables? ¿Hay No, o costos variables? no, nunca. Nunca. Okay. Todo es fijo, sí. Todo es fijo, porque la labor de la administración es dedicarse para atender toda la empresa. Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Listo. Muy bien, caballeros.